nos vamos a meter en nuestro primer momento de entrevista, como lo anunciábamos anteriormente. En este caso lo vamos a hacer con María Eugenia Lizola, secretaria ejecutiva del órgano de revisión de salud mental y adicciones de Neuquén, para conversar sobre un comunicado que emitió en relación a los dichos del gobernador Omar Gutiérrez, quien en su conferencia de prensa del fin de semana pasado le daba suma importancia al trabajo que vienen realizando pastores y curas en relación al sostenimiento espiritual de las personas, justamente por el COVID-19, así que le vamos a dar la bienvenida a María Eugenia a Agitando el Avispero. Muy buenos días, María, ¿cómo estás? Buenos días, Federico, ¿cómo están ustedes? Buenos días a la audiencia también. Muy bien, realmente con muchas ganas también de conversar con vos. La verdad es que es un placer. Tenemos varias dudas también y varias cosas que estaría bueno que nos puedas desasnar. Queríamos comenzar preguntándote en el caso de la Ley Nacional 26.657 del año 2010, que es a la que vos correspondés, digamos, al organismo para que se aplique. Sí. ¿Qué quieren saber de la ley? Bueno, que nos cuentes, algo en especial. Sí, que nos cuentes, a ver. Que nos cuentes. ¿Qué, Federico? Sí, que nos cuentes cómo se da inicio, cómo se crea esta ley y a partir de qué, ¿no? ¿Cuál es su importancia también? A ver, la ley nacional 26.657, que fue sancionada en el 2010, fue el producto de muchos años de trabajo de personas que no solamente son profesionales, familiares y personas con padecimiento mental. Fue una ley que fue votada en su momento por unanimidad, que cambia sustancialmente, diría yo, la mirada hacia las personas con padecimiento mental y consumo problemático de adicciones, porque pasa paradigma, ¿no? De un paradigma de custodia, de un paradigma asilar para las personas con padecimiento mental, que muchas de las cuales eran internadas por largo tiempo en grandes hospitales, depende en qué jurisdicción provincial estamos, ¿no? Entonces, bueno, acá esto no pasa así, pero en Buenos Aires hay grandes monovalentes, hospitales psiquiátricos que se llaman monovalentes, largos años que vivían en condiciones, y siguen viviendo muchos, porque todavía muchísimos están allí, vivían en condiciones muy malas, no recibían los tratamientos que requerían, gente que ha vivido la mayor parte de su vida en esas instituciones, donde son instituciones que se consideran instituciones totales, porque en realidad lo que hacen es arrasar con la subjetividad de la persona, ¿no? La persona como que debe dejar lo que es cuando ingresa, para empezar con una lógica institucional, donde en esa institución entonces tiene que adecuarse a todas sus normas. Ustedes piensen que son instituciones como uno pensar en la cárcel, por ejemplo, ¿no? Donde una persona duerme, juega, lee, come, trabaja todo en el mismo espacio. Ninguno de nosotros nos pasa esto, salvo ahora que hacemos una excepción por el tema de la pandemia, pero en general todos nosotros tenemos espacios diferenciados. En las instituciones totales, que fueron tan bien descritas en su momento por Erving Goffman, todo pasa en el mismo lugar, ¿no? Sí. Entonces, el proyecto de esta cuestión de cambio de paradigma es decir, bueno, tenemos que pasar, la persona es como que pierde su subjetividad, ¿no? Este ser sujeto con una historia y demás, a un paradigma de autonomía, capacidad, de poder vivir en la comunidad, de no perder sus lazos, tener la posibilidad de ser asesorado por un abogado, donde las internaciones deben ser controladas, donde no puedo internar para siempre, no puedo segregar para siempre, ¿no? Yo creo que la gran diferencia, no es que la creo yo, digamos, está escrito en todos los lugares, en la bibliografía, la gran diferencia es pensar una persona capaz, con deseos, con ganas de poder hacer otras cosas, con derechos fundamentalmente a vivir en sus lazos, a realizar el trato que necesita, que trata de internación, que dé su consentimiento para la internación cuando puede darlo, en contra de un paradigma de encierro y de exclusión, ¿no? Es aquel que tiene el loco, aquel que es peligroso y que debe segregarse para poder cuidar a la sociedad de él.
¿no? Bien. Cómo se separa a las personas en las cárceles para cuidar a la sociedad del delincuente, Claro. digamos. O sea, más o menos la lógica, si uno piensa, la lógica de segregación es... Entonces, esta ley realmente marcó un hito, es muy difícil de aplicar porque requiere, o sea, tiene sus dificultades, requiere presupuestos que hay que incrementar y que no tienen, ¿no?, a la hora de la elección, digamos, la salud física, ¿no? Ujú. Sí. Si nosotros nos pensamos como sujetos, la salud no tendría que estar dividida. Claro. O sea, la salud mental es parte de la salud. Sí, ¿Sí? sin dudas. Es más, si aplicáramos nada más que la ley de la OMS de salud, que dice ese completo estado de bienestar biopsicosocial y no solamente la ausencia de enfermedades, evidentemente somos un separado. Pero bueno, los presupuestos están separados en general. Ujú. También desde las instituciones y de los ministerios de salud, a veces no, porque cambió la ley. O sea, hay una ley con otro paradigma, no es que cambió la ley, Claro. hay una ley con otro paradigma, pero en realidad los nuevos paradigmas no cambian inmediatamente la cabeza de las personas. No, sin duda. Justo eso estaba por preguntarte, que también es cuestión de ver cómo la sociedad también lo interpreta y lo aprende a ver de esta manera, porque venimos también como de venir bastante estructurados a pensar de que hay personas que tienen problemas de salud mental y que tienen que estar encerrados, como bien vos decías, y siempre lo vemos como algo malo. Y no vemos esta otra parte, este otro cambio de paradigma que vos decís, y también es como una deconstrucción para toda la sociedad. Para todos. Yo creo que en general la enfermedad mental nos ha dado siempre, lo digo así en general, miedo. Ujú. Es algo de lo que no se... O sea, cuando vos no podés, en el imaginario de la gente, es un problema. Sí, lo consideramos ¿No? como un peligro para la sociedad, Ajá. ¿no? A quien padece problemas de salud mental. Exactamente, hay como una asociación que también pasa con el consumo problemático de sustancias. Si uno piensa en el consumo problemático de sustancias, hay siempre una asociación con la delincuencia, Claro. Tal cual. ¿no? Sí. Sí. Peligrosidad y delincuencia. En el tema de el padecimiento mental hay una asociación con el peligro, que también era el sustento del encierro en el manicomio, ¿no? Son peligrosos, Ujú. entonces hay que proteger a la sociedad. Esto, de alguna manera, que este es el estigma con las personas con un padecimiento, en nosotros mismos, digamos. ¿Es lo mismo decir en el trabajo que uno falta porque tiene una gripe deprimido? Qué buena No es pregunta. lo mismo. No es lo mismo. Y no es mirado a veces No, en las no, instituciones de la misma manera. Ustedes ven, yo tengo muchísimos años de institución, porque soy grande, tengo 61 años, donde presentar un certificado por un problema de salud mental no es lo mismo que presentar un certificado por un problema físico. Ujú. No, claramente. Sí, sin dudas. María Eugenia, De, ¿sabés que por Te momentos se nos entrecorta bastante? No sé si pedirte si podrás como reubicarte, buscar un lugarcito ahí que tenga un poquito mejor de señal, pero bueno, de todas maneras se va entendiendo. Se entiende un poco, sí. Y mientras te escuchaba pensaba en lo importante que es poder compartir con toda la audiencia todo esto que estás diciendo, ¿no? En relación al cambio de paradigma, y hay un montón de desconocimientos que tenemos sobre, así como sociedad, en relación a estos padecimientos de salud mental que atraviesa un montón de gente a nivel nacional y mundial, ¿no? ¿Sí? Sí, lo que nos falta todavía también, me parece, claro. porque por lo general... Nos falta mucho, Sí, nos sin falta dudas. mucho, y como medio de comunicación también tienen una tarea muy interesante para hacer, formas de contribuir a disminuir el estigma, Ujú. ¿no? Yo creo que cuando uno porta un estigma, como portan los padecientes, es algo disvalioso, y es un disvalor para la persona, y a su vez vuelve a afectar. Es como un circuito, ¿no?, de retroalimentación, en el cual no solamente tengo el padecimiento, sino que cómo me mira el de afuera, cómo me trate y lo que cree de mí, y cómo me ubica en la sociedad, hace que ese padecimiento a su vez se agrave, ¿no? Ujú. Porque si yo soy un sujeto, y que lo podemos pensar en la salud mental, podemos pensar siempre en las personas que portan una diferencia, ¿no? Ujú. Entonces, a la medida, en realidad, la persona que tiene un estigma, sea que tiene que sufrir el estigma, impacta en su salud mental. Claro. Entonces, si yo pienso que me puedo incluir, que no quiero perder mis lazos sociales, no quiero perder mi familia, no amigos y demás, puedo estar internado, pero cuando vuelvo quiero
poder retomar Claro. esto. Sí, a veces es difícil en la familia porque no necesitan durante años, hay gente que no ha accedido a atenciones durante mucho tiempo, las familias muchas veces claudican, los vecinos no quieren saber nada, y más si ha habido algún tipo de hecho que o alguna descompensación importante que genera temor, y cuando genera temor alimentamos el prejuicio y después estigmatizamos, ¿sí? Entonces estamos en camino, no está nada tranquilo, ¿no? Ujú. Estamos como todos tendríamos que hacer cosas, acordamos con este nuevo paradigma, básicamente es capaz que puede tener momentos de enfermedad donde pierde grados de su salud, pero que una vez tratado a su medio, digamos, y puede volver a su actividad habitual. Por supuesto que siempre podemos hablar de casos extremos, pero no nos vamos a centrar en eso porque todas las situaciones no son extremas. Ujú. Y que tiene que tener internaciones cortas. Por suerte no es muy bueno para nosotros. Se internan en los hospitales generales, los hospitales donde nos vamos a hacer atender por la gripe, nos operan del apéndice, de la vesícula y demás. También ahí se puede internar la persona que tiene un padecimiento mental cuando lo requiere. Esto es muy importante. Eso lo establece la ley también, Ujú. que todas las internaciones de las personas con padecimiento debe realizarse en hospitales generales, públicos o privados. En la provincia, en general, los sanatorios y clínicas que atienden problemáticas generales, digamos, no se han adecuado a la ley de salud mental aún, trabajando en eso, entonces todas las internaciones recaen en el subsector público de salud, es decir, en los hospitales, Claro. lo cual genera problemas. Tampoco las obras sociales, no hablemos del instituto como obra social provincial, pero sí las obras sociales nacionales tampoco se han adecuado. Entonces las prestaciones que se brindan, los convenios que hay, muchas veces están con instituciones lejos del lugar de vida de la persona, y esto está prohibido en general por la ley. Digamos, la ley prohíbe los traslados, sabe fundamentalmente que va a estar mejor o que tiene más apoyo familiar y social en el lugar a donde va. O sea que es complejo. En la provincia yo creo que yo trabajé en salud durante 13 años, hace mucho tiempo, y bueno, se ha mejorado mucho lo que es la atención de las problemáticas de salud mental y de adicciones, de salud mental. Las problemáticas de salud mental han receptado, de alguna forma, los equipos de salud mental han receptado el nuevo paradigma y tratan de cumplir con la ley y con el órgano de hacer esto, digamos, ¿no? Ujú. De poder hacer que se cumpla con la ley, no por el hecho de cumplir con la ley, sino que se cumpla con la ley porque entendemos que de esa manera se respetan los derechos de Claro, los tal pacientes, cual. que si vos decís el órgano de revisión es velar para que no se violen los derechos de los padecientes y de las personas con consumo problemático de sustancias. Esa sería la misión de los órganos de revisión Ujú. de el país, que funcionamos pocos en realidad. No se han creado en todas las provincias. Está el nacional, en las provincias patagónicas es maravilloso porque todos tenemos órganos de revisión, 3 de reciente conformación como es Chubut, Neuquén y Río Negro. Santa Cruz tiene, Tierra del Fuego tiene, después está el órgano de revisión nacional, está el órgano de revisión de Chaco, el órgano de revisión de Entre Ríos, y me falta uno, pero creo que somos 9 los que estamos funcionando, y algunos de crearse, provincias grandes como Mendoza y Córdoba, por ejemplo, no tienen, Claro. porque también ha habido muchas resistencias con este nuevo paradigma, ¿no? Sí. Muchas resistencias hasta disciplinares, digamos, ¿no? La psiquiatría no estaba muy... por supuesto, no es homogénea la resistencia, hay gente que sí, hay gente que no, Claro. Profesionales que sí, que no, pero ha sido costoso. Porque también es cierto, si ustedes piensan, en Buenos Aires, por ejemplo, el gran presupuesto en salud mental se lo llevan los hospitales. Hacemos Borda Moyano, ¿sí? Tobar García. Entonces queda muy poco recurso económico para pensar en hacer actividades territoriales. Claro. Entonces que hay que fortalecer los equipos de... En Neuquén sería el primer nivel de atención, los centros de salud, los CAPS, porque si nosotros tuviéramos esos hospitales acá sería eso. Nosotros no tenemos hospitales monovalentes, por suerte, así grandes como existen en otros lugares. También es cierto que en términos poblacionales no es tan grande.
pero sí tenemos personas que hace largo tiempo que están internadas, algunas en una institución que se llama Valle Sereno en General Roca en Río Negro, y otras en instituciones de Neuquén, que es IPEC, una, Vida Bella es otra, y me falta el Centro de Salud Mental del Comahue, que tiene algunas personas, que es Río Negro. Ahí estaba el Sanatorio Plaza Winkle, que también tenía internaciones, pero en este tiempo ando para las externaciones, con la Dirección de Salud Mental de la provincia de Neuquén, que está la licenciada Laura Sotti, tiene un equipo pequeño, para mi gusto pequeño, digamos, que es excelente gente que trabaja, digamos, pero bueno, las externaciones son muy complejas, porque cuando son personas que hace tanto tiempo que están internadas, requerís, o sea, muchas perdieron vínculo, o ese vínculo familiar de alguna forma está claudicado, digamos, la gente está cansada, no quiere, no tenemos casas asistidas, casas de medio camino, donde la persona pudiera, de acuerdo a su patología y por su necesidad de cuidado, pudiera pasar de esa institución a esta intermedia y después a su barrio. Todo esto lo estamos trabajando, y también lo está trabajando la Dirección de Salud Mental. O sea, pero bueno, yo estoy en el órgano de revisión desde el año 2019, digamos, o sea, pero esto viene desde hace muchísimo tiempo. Claro, ¿no? Tal cual. Buenísimo. María Eugenia, ¿cómo ve el órgano de revisión en este caso los dichos del gobernador? Bueno, yo hice una nota contestando. Sí. A ver, hay que separar dos. Las personas pueden, los pastores, los sacerdotes, los rabinos, todas las personas de todas las religiones o creencias religiosas, evidentemente tienen una función muy importante en relación a lo que es el acompañamiento espiritual. Eso, y nadie lo puede discutir, y aquel que lo pida o aquel que lo necesite y demás, yo creo que tiene que acceder. Eso está también establecido, tal, digamos, el derecho, ¿no? Las dos cosas. Sí, porque hay una ley. Tenemos, eso está a recibir o a rechazar la asistencia espiritual, porque puede ser que te quieran imponer una asistencia espiritual que vos no querés, o puede ser que seas ateo o seas agnóstico, no creas en nada, digamos, y bueno, y alguien quiera incidir sobre eso, pero de cualquiera de las religiones a mí me parece que es fantástico que lo tenga. Si nosotros pensamos en términos de COVID, pandemia y lo terrible que está en este momento, cómo vamos atravesando esta segunda ola, supuestamente segunda ola, seguramente es muy necesario y hacen un trabajo valioso. Yo en eso no lo discuto, pero eso es muy distinto a involucrarse con otras problemáticas, ¿es cierto? Y es muy distinto, contesté como dos cosas. Una, al gobernador, de lo que pueden hacer los religiosos de cualquier credo, digamos, pero lo que es el tratamiento, también la ley lo establece, el tratamiento tiene que ser interdisciplinario, con disciplinas que estén acreditadas por ley, tiene que ser tratamientos basados en evidencia, o sea, la mejor respuesta para el problema que presenta. Claro. Y lamentablemente, las tres problemáticas, además, que nombró el señor gobernador, que son los suicidios, abusos sexuales en infancia y el tema de la violencia de género, la verdad que son problemáticas muy complejas. A ver, no hace falta, tenemos suicidios, que adolescentes se suicidan, o sea que es una edad en la cual hay a veces bastantes suicidios tentados o logrados. Si hablamos de la violencia, tenemos homicidios bastante seguidos, ¿sí? Tenemos situaciones terribles. Y si hablamos de el abuso sexual infantil, ni hablemos, digamos, hay mucho. Es muy complejo, con secuelas muchas veces para la víctima del abuso. Y esto no se puede decir que personas sin preparación trabajen. Pueden trabajar seguramente en hacer actividades de promoción. Uno podría hacer, qué sé yo, talleres, enseñando o trabajando con los chicos o con las mujeres y demás acerca de la violencia de género, o acerca de la prevención del abuso, o acerca de la prevención del suicidio. Eso evidentemente uno, o sea, no es la primera vez que las iglesias con esto, y muchas veces ocupando lugares que también el Estado deja cesante, digamos, no deja vacante, más que cesante es vacante. Pero lo que sí, o sea, yo encuadré mi respuesta en la ley,
que dice estas cosas, y para algo existen las profesiones, y para algo te otorgan una matrícula, y para algo tenés colegios profesionales, digamos. Esto es así, y fue como confuso, porque puede una habilitación para trabajar todas estas problemáticas, y a mí eso me preocupó mucho, y también lo hablamos en la Secretaría Ejecutiva, y bueno, era de una gran preocupación. Por otro lado, me parece que para mejorar la salud mental, así como lo puse en la nota, también hay que incrementar el presupuesto en salud mental. Sí. Hay que disminuir la pobreza, porque hay que disminuir las desigualdades. Desigual puede tener una buena salud mental, digamos. La desigualdad atenta contra la salud en general, digamos. Y más pensando en una sociedad de consumo como son las nuestras, ¿no? Donde en realidad uno es en la medida en que tiene, por ejemplo, en un adulto es de una manera, pero en un adolescente es de otra, la vive de otra manera. O sea, estos accesos desiguales o no accesos marcan muchas de las problemáticas que también vivimos en la sociedad. Entonces, eso a las problemáticas específicas. Y en relación a la pandemia, yo creo que se perdió una gran oportunidad de poder destacar la labor que realizan los equipos de salud mental en población y en relaciones que están trabajando desde el momento que se inició la pandemia, digamos, desde el año pasado. Nosotros tuvimos contacto con todos ellos el año pasado más de una vez, de las distintas, también con Junín, donde estaban trabajando, donde trataban de ver cómo podían acompañar a sus compañeros en que trabajar con la problemática del COVID, que realmente es muy compleja y muy dolorosa en este año, mucho más dolorosa que el año pasado, ¿no? Sí. En relación a la cantidad de muertes, a no tener las condiciones para atender. Claro. Esta cuestión de saber que hay gente que está en lista de espera o en la sala de espera esperando que se desocupe un respirador, realmente es de una tensión que eso habría que reconocerlo, porque hay que cuidar, como yo le puse en la nota, hay que cuidar a los que cuidan. Sí, sin duda. Sí. Entonces, bueno, me parece que digamos, lo que dijo y lo que dejó de decir, claro, da lugar a poder hacer varias reflexiones. Las cosas se dicen porque uno está haciendo un discurso y demás, pero bueno, generalmente también uno dice lo que tiene en la cabeza. Claro. ¿No? Me parece que esto, no sé si esto les contesta lo que ustedes querían. Sí. No, nos quedamos ahí un poquito porque, bueno, como te decíamos, se entrecorta un poco la comunicación. Bueno, destacar esto, ¿no? Que si bien es importante y hay una ley que habla sobre la importancia también de este derecho a recibir o rechazar auxilio espiritual, como se dice, o asistencia espiritual, no deja de ser también importante, o quizás en este contexto es incluso mucho más importante también poder asistir a las gentes y sus problemáticas de una manera profesional, ¿no? En las clínicas, en los hospitales. Y en relación a eso, vos también mencionabas bastante en esa entrevista la relación también del gobierno con esta falta de presupuesto, ¿no? Ayer también hablábamos con una trabajadora social del Hospital de Junín de los Andes y nos comentaba exactamente lo mismo. Entonces yo quería consultarte cuál es, qué puede hacer o qué se hace desde el órgano de revisión de salud mental y adicciones para intentar que este presupuesto crezca, ¿sí? A nivel provincial, quizás también a nivel nacional, y que los trabajadores tengan más herramientas para contribuir a la salud de los ciudadanos. Con respecto a la primera pregunta, al tema del presupuesto, nosotros pedimos desde se nos entrecorta presupuesto muchísimo. Sí, se está cortando bastante. Hola, sí, se alterna, digamos, ¿no? Es como otro poquito no. Nosotros, hola. Sí, te escuchamos ahora. Sí, el presupuesto, qué presupuesto estaba asignado. La ley de salud mental establece que en realidad el presupuesto total de ese presupuesto tendría que estar asignado a la atención de la salud mental. No se cumple con esos presupuestos, pero no es que no se cumpla solamente acá, digamos, en Neuquén, tampoco se cumple en Nación, por ejemplo. Sí. Entonces dista mucho lo que se destina a salud mental en la cuestión del presupuesto. Es bastante difícil porque a veces no hay desagregación en los presupuestos. Yo leí el presupuesto
presupuesto de la provincia y después nos mandaron lo que salió. A veces no hay mucha desagregación de a qué se dedican las partidas. Entonces, no sabes exactamente dónde está puesto, ¿no? Entonces, y no esto con mala intención, sino que si vos no tenés una desagregación, bueno, ¿a dónde está dirigido? Por ahí sabemos lo que se le pagan a las personas que internan. Suponete vos cuando hay personas internadas fuera del subsector público. Ahí había 32 millones, creo que eran anuales. Después el resto no sabemos demasiado, y también hay una parte del presupuesto que no se sabe porque como se internan, eso es parte de los gastos de los hospitales, ¿es cierto? Los estudios y demás. Yo creo que como trabajando haya un incremento para que se cumpla de alguna forma con la ley. Siempre los cumplimientos son paulatinos, yo creo que no es casual, digamos, y en este momento está todo puesto en la emergencia COVID, pero los presupuestos se pueden ir incrementando. En este tiempo, nosotros estamos desde el 2019, en este tiempo, no por cuestión nuestra, sino en general, se ha incrementado el número de recursos humanos, a veces por peleas de los mismos recursos humanos, a veces la pandemia hizo que se incorporara gente también, tipos de salud mental, pero, por ejemplo, por ahí los CAP en una dupla o no la tienen, y en realidad si uno quisiera cumplir con la ley de salud mental, uno tendría que poder tener equipos fuertes en el primer nivel de atención, claro, ¿no? Que esto también uno lo ve acá en Neuquén. Entonces, no sé si ustedes saben, acá el hospital Castro Rendón y el hospital Heller tiene guardia activa interdisciplinaria de salud mental. Está compuesta por un psicólogo, trabajador social y psiquiatra. Realmente tienen guardias bien que activa esa guardia, atiende la psiquiatra, bueno, depende si tienen que derivar, ustedes derivan a San Martín, supongo, pero está conformado distinto. Claro. Que también depende del número de del número de profesionales que uno tenga y demás. Hay cuestiones que han ido mejorando, o sea, tenemos internación en los hospitales generales, tenemos poca gente a nivel de atención, yo diría en los CAP, pocos profesionales no alcanzan, porque en realidad se dice que la complejidad de la salud mental en algún punto está en la comunidad, en la cuestión territorial. Y es donde debiera volver la gente después de que está internada por una situación de descompensación o por una situación más grave. Para lo cual eso hay que trabajar en ese primer nivel de atención, no solamente en la asistencia ante el problema, sino también en hacer prevención y trabajar cuestiones como el estigma, trabajar otras cuestiones ahí que son como tanto en consumo problemático como en el padecimiento vivido arbitrariamente, creo yo, ¿no? Pero está pensando ahora, nos falta que eso también desde el órgano de revisión mandamos una nota a la ministra para que se construyan las casas asistidas, claro, que tienen que ser externadas, ya sea de lugares donde han estado internados mucho tiempo, de otras instituciones donde han estado internados mucho tiempo, como así también las personas que, bueno, tienen dónde ir. Se está trabajando bastante, que eso también con salud, la directora de salud mental ha trabajado bastante y generaron un protocolo con desarrollo social. Obviamente, pareciera que solamente es para el sector salud. Y en la ley de salud mental hay corresponsabilidades, todos tienen que participar. Desarrollo social, empleo, educación. Claro. Porque, a ver, ¿cómo pensamos nosotros una reinserción comunitaria si no tenés empleo, si no tenés alguien que te aloja, tenés una vivienda? Es como muy difícil. Esa inclusión es imposible, sería como una fantasía. Claro. Entonces, para que no sea una fantasía, cosas. Acá en Neuquén estamos manejando para cada persona, que no siempre también mucha frustración e impacta en los tratamientos, porque, bueno, se alquila una vivienda, que si el dinero es poco, no siempre la vivienda es la mejor, que también le debe pasar a ustedes, digamos, en relación. Nosotros tenemos una situación de Junín que sabemos cuál es, que hemos estado trabajando y que hay una situación que no es fácil, donde o nadie te quiere alquilar porque lo conoce a la persona, o se alquilan lugares que no tienen todo lo que debieran tener, con acompañantes domiciliarios que no están preparados para esa tarea. O sea, no cualquiera puede trabajar con una persona que tiene un padecimiento. Tiene que tener formación. No siempre tenemos los acompañantes terapéuticos. Es decir, nos falta, pero no es que vamos a quedarnos nada más que con el medio vaso vacío, sino que estamos vaso lleno. Por ejemplo, empiezan, o sea, la comunicación
se hacía, pero en el interior era menos probable, la comunicación de las internaciones involuntarias a los juzgados y al órgano de revisión, para poder controlar los tiempos de internación y qué pasa si se prolongan, ¿no? Que eso lo establece la ley. Eso es en resguardo de los derechos del paciente. Sí. O sea, si una internación es el juez y el órgano de revisión interviene, internaciones involuntarias, si pasan más voluntarias, se formar el juzgado, si pasan más de 60. ¿Para qué se hace esto? Justamente para tratar de evitar lo que pasaba antes. Entonces, por un lado tenemos que externar a las personas que están en instituciones con internaciones muy prolongadas. Y por otro lado, tratar de que nadie más ingrese en ese engranaje. Distintas voces, diversas miradas. Hacemos comunicación popular y alternativa. Por el 90.5 FM Che Comunitario.